Seguimos hablando acerca del concepto de tensión y ahora vamos a ver cómo es que nosotros analizamos los elementos diferenciales de nuestro sólido. Tenemos aquí nuestro sólido elástico sometido a diferentes tipos de cargas. Tenemos una carga distribuida un poco parabólica, cargas puntuales, cargas distribuidas de una manera un poco más uniforme, cargas tangenciales, y así podríamos tener diferentes tipos de cargas, ¿no? Sometidos a diferentes sistemas de cargas. Obviamente este cuerpo está en equilibrio, está estable, tiene unos apoyos, principalmente que está en equilibrio. Lo que vamos a hacer es tomar un elemento de volumen o de área. En este caso vamos a tomar un pequeño elemento de área porque vamos a hacer el análisis en 2 dimensiones, que también puede hacerse en 3 dimensiones. Entonces, tomamos un elemento de este sólido tal que ese elemento no sea todavía un elemento diferencial. Es decir, que sea un elemento un poquito grande, pero que no sea un elemento diferencial. Entonces, haciendo zoom, tendríamos ya aquí sacado el elemento que hemos tomado de este cuerpo entero. Ahora, analizando ese pequeño elemento, podemos ver algunas distribuciones de las tensiones que tenemos en ese elemento que aún no es diferencial. Podemos ver que las tensiones para nada no son uniformes, actúan obviamente en las 4 caras, sigue estando en equilibrio, pero esas tensiones no son uniformes, ¿no? No las podemos analizar de una manera sencilla porque no son uniformes las tensiones. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar un nuevo elemento de ese elemento más grande que teníamos, ¿no? Entonces estamos tomando un elemento un poco más pequeño, pero aún no es un elemento diferencial. Entonces, tomando un elemento, pues ahora hacemos zoom, que tendríamos acá este elemento tomado, sería este pequeñito de acá. Entonces, viendo el elemento, podemos ver nuevamente las distribuciones de tensiones que están actuando en cada una de las caras de nuestro elemento que aún no es diferencial. Fíjate que ahora la distribución de tensiones ya cada vez tienden a ser más uniformes. Aquí teníamos muy desuniforme. Aquí tenemos un poco ya más uniforme las distribuciones de nuestras tensiones, ¿no? Recordemos que aún no es un elemento diferencial. Ahora, de lo que tenemos ya tomado acá, vamos a tomar ahora sí un elemento diferencial, es decir, tomar un elemento mucho más pequeño, tal que ya sea un elemento diferencial. Entonces tomamos ese pequeño elemento. Haciendo zoom, tendríamos aquí ya el elemento viendo un poco más grande, viéndolo más grande. Ahora podemos apreciar que las distribuciones de tensiones ya son uniformes. Claro que están inclinadas, pero son un poco más uniformes, más fáciles de analizar, ¿no? Entonces, las curvaturas que teníamos o las curvas que teníamos en nuestras tensiones, en nuestra distribución de tensiones, pues ya han desaparecido. Y ahora sí queda mucho más uniforme. Prácticamente ya podemos considerarlo como un rectángulo inclinado. Lo que hacemos es descomponer esas tensiones inclinadas que tenemos en las 4 caras en tensiones normales y tangenciales a las caras de nuestro elemento diferencial. Esto ya es un elemento diferencial. Las tensiones ya son uniformes y lo que hago aquí es simplemente tener el mismo elemento diferencial, solamente que ya con las tensiones descompuestas. Tenemos aquí esta tensión que está inclinada, la podemos descomponer en una tensión en un esfuerzo rectangular y también en un esfuerzo tangencial, que lo podemos ver aquí en esa cara. Lo mismo pasaría pues en esta otra cara, lo mismo pasa en esta otra cara y en esta otra cara. Lo único que hacemos es descomponer estas tensiones que están ahí inclinadas. Descomponiendo tenemos entonces en las 4 caras actuando pues tensiones normales y tangenciales, ¿no? Las normales serían estas de acá y las tangenciales esas que están ahí tangente al plano que estamos viendo o a la cara que estamos viendo. Bien, vamos a agrandar un poquito más esto. Este mismo elemento que tengo acá lo voy a dibujar en este lado, solamente que es un poco complicado dibujar tensiones de manera distribuida, ¿no? Es más fácil si nosotros lo dibujamos simplemente como flechitas o como vectorcitos. Entonces lo que hacemos es representar a estas tensiones que ya están descompuestas, que son distribuidas, las tangenciales y las tensiones normales, que están actuando aquí y aquí, en flechitas
que van a representar nuestra tensión. Entonces aquí tenemos en esta flecha, bueno, en esta representación, esta tensión. En esta tangencial que tenemos acá estaría simbolizando esa distribución tangencial, solamente que la estamos viendo de una manera mucho más cómoda. Vamos a colocar dos ejes también perpendiculares, que sea, por ejemplo, este el eje X y este el eje Y. Entonces tenemos aquí en color rojo las tensiones normales a las caras. Fíjate que aquí tenemos las tensiones normales, solamente que allá lo estamos viendo de manera más sencilla, de manera puntual, pero son tensiones, solamente que las estamos representando por flechitas. Entonces, este es el esfuerzo normal, porque es perpendicular a la cara, ¿no es cierto? La cara que está acá es perpendicular, entonces llega a ser un esfuerzo normal. Ponemos esfuerzo normal, pero tiene la dirección de nuestro eje Y. Entonces colocamos sigma NY. Abajo tenemos lo mismo, y recordemos que el cuerpo tiene que estar en equilibrio, por lo tanto, aquí abajo actuaría sigma NY también, ¿verdad? Arriba y otro abajo. Ahora tenemos aquí también otro en color rojo, que llegaría a ser también perpendicular a esta cara que tenemos acá. Entonces es un esfuerzo normal. Colocamos sigma N de esfuerzo normal, pero tiene la dirección o es paralelo al eje X. Entonces tenemos sigma NX. Para que esté en equilibrio, en el otro lado también debe existir un sigma NX, pero en sentido opuesto. Entonces aquí está sigma NX también. Tenemos entonces ya dibujadas las tensiones normales que están actuando en nuestro elemento diferencial. Ahora vamos a nombrar a las tensiones tangenciales que están actuando en nuestro sistema. Aquí tenemos 4 tensiones tangenciales, una en cada cara, que están en color verde. Entonces comenzamos a nombrarlas. Son tensiones tangenciales. Comencemos con esta de acá. Colocamos tau de tensión tangencial y vamos a comenzar a nombrar. Primeramente, este vector tau que está ahí está en esta cara, y esa cara es perpendicular al eje Y. Entonces colocamos tau Y. Pero esta flechita también al mismo tiempo tiene la dirección del eje X. Entonces colocamos tau X Y. Ahora, esta otra tensión tangencial, lo mismo, colocamos tau de tensión tangencial y está actuando en esta cara. Entonces esa cara es perpendicular al eje X. Entonces colocamos tau X. Luego, al mismo tiempo, esta tensión que está acá es paralelo al eje Y, o tiene la dirección del eje Y. Entonces colocamos tau X Y. Vamos a ir ahora a la cara de abajo. Tenemos esta tensión tangencial y recordemos que está actuando en esta cara, pero esa cara es perpendicular al eje Y. Colocamos tau Y. Tiene la dirección o es paralelo al eje X. Entonces colocamos tau YX. Finalmente tenemos aquí la última tensión tangencial que está actuando en esta cara, y esta cara es perpendicular al eje X. Colocamos tau X. Y finalmente que es paralelo al eje Y, tau X Y. Entonces ya hemos nombrado las tensiones que están actuando en nuestro elemento diferencial. Las tensiones normales, que sabemos que se colocan sigma N de tensión normal, y luego el subíndice que llegaría a ser Y o X, dependiendo en qué dirección está actuando. En este caso esta tensión es sigma NY porque es normal a la cara, y en dirección al eje Y, ¿no? Sigma N, el N es porque es tensión normal a una cara, y el Y porque es paralelo al eje Y. Aquí lo mismo, sigma NX, ¿por qué? Porque es normal a una cara, pero es paralela al eje X, o sea, sigma NX, y así nombraríamos también las tensiones tangenciales. En la tensión tangencial, primero se coloca el subíndice, al cual es perpendicular la cara, es decir, colocamos el subíndice Y porque es perpendicular, esta tensión tangencial está actuando en esta cara, pero esa cara es perpendicular al eje Y, colocamos Y, y luego X porque es paralela al eje X. De esa manera hemos analizado un elemento diferencial y sabemos nombrar las tensiones que están actuando en nuestro elemento diferencial. En la siguiente clase vamos a avanzar lo que es
un elemento diferencial ya pero en 3 dimensiones. El análisis va a ser de manera similar.